Hola, ¿cómo están amigos de I Am Tech Day? Soy Eduardo Rico, represento a la empresa Broadcom y estamos aquí para comentar con ustedes sobre este nuevo escenario de cómo manejar las identidades. Queremos nosotros hoy introducir para ustedes y con ustedes este concepto de un hub de identidad para las aplicaciones. Lo primero que quisiéramos platicar con ustedes son los retos a los que nos estamos enfrentando para estar todos en el mismo sentido y bajo la misma perspectiva. Y bueno, hemos visto nosotros recientemente cómo esta transformación digital ha traído diferentes disrupciones que hay que considerar. La primera de ellas, todas las empresas están buscando tener mejor y más profundas relaciones con sus clientes, con sus usuarios y por ende están buscando mejorar la experiencia, simplificar las interacciones en todas las operaciones que se realizan y por supuesto crear una confianza cada vez más importante en el mundo digital. Por otro lado, también se busca continuamente la innovación. Esta innovación apunta a que se puedan adoptar mejores procesos y más ágiles, que se puedan mejorar los servicios del negocio y además que el ecosistema esté habilitado para reconocer riesgos. Y por último, la velocidad para llegar al mercado, la velocidad para alcanzar a nuestros clientes. Esta velocidad ha venido mostrándose como la facilidad de poder automatizar todas las operaciones, automatizar incluso algunos equipos, algunas maquinarias. Esto nos lleva inherentemente a poder utilizar la infraestructura de la nube bajo cualquiera de los modelos según se requiera y al mismo tiempo, por supuesto, pues el equipo de desarrollo debe incorporar cada vez más operaciones seguras, pero que hagan nuevamente, regresando al punto inicial, las operaciones más ágiles para construir una mejor confianza digital. Todo esto implica y lleva consigo el que hay que rediseñar o revisar la arquitectura y los fundamentos de la seguridad y la identidad. Con ello, bueno, veamos rápidamente cómo ha sido esta evolución de la identidad. Vemos que para los años 2000 la identidad estaba enmarcada principalmente a los empleados o incluso a los primeros socios de negocio con quienes íbamos incorporando, pero que la identidad estaba específicamente dedicada a el perímetro más amplio, es decir, darte las llaves, si me permiten ponerlo en esta analogía, darte las llaves de la entrada principal y con eso la confianza era completa y total. Tú podías ir a donde necesitaras ir dentro de las instalaciones. Sin embargo, en este mundo que estamos viendo, ya hacia el año 2015, donde empezamos a integrar cada vez más a los consumidores, a las cosas e incluso las relaciones que están dando entre las aplicaciones, pues ese mundo ha cambiado, porque resulta que ya no todo está dentro de las mismas instalaciones. La migración a la nube, la expansión de los centros de datos, nos ha llevado a ir dispersando los distintos componentes, lo cual nos lleva inherentemente a poder reconocer que la, el perímetro universal ya no es el perímetro físico, sino el perímetro universal para poder llevar a cabo todas las actividades y todas las interacciones entre nosotros, es ahora la identidad. Insisto, esto viene a reemplazar al perímetro físico. Por el otro lado, tenemos que hoy la nueva realidad está llevando a considerar estas relaciones virtuales y estos microperímetros como algo que tenemos que proteger de todas maneras. De ahí que la identidad y la seguridad deben estar como algo por omisión en todos los pasos, que eso es parte del cambio fundamental que debemos tener. Al mismo tiempo, esto nos debe permitir crear y destruir relaciones entre clientes, partners y empleados, de tal forma que existan únicamente durante el momento en el que necesitemos que existan, pero que puedan ser destruidas para no dejar
ventanas o puertas que puedan aprovecharse por el cibercrimen. Y también necesitamos poder hacer un puente entre la administración que tenemos hoy y los ambientes que existen hoy hacia los ambientes al futuro. Es decir, debe existir un plan de migración que nos permita seguir operando, pero ir alcanzando precisamente esta nueva dinámica en el manejo de la identidad. Así que regresamos a decir que la transformación digital está empujando fuertemente esta arquitectura que le llamaremos la arquitectura 3.0 de la administración de identidad y accesos. ¿Qué características debe tener basado en este nuevo contexto que estamos? Pues principalmente debemos considerar estos tres factores iniciales. La primera es si tenemos ya lista nuestro deployment o nuestro entorno para hacer un deployment en la nube. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El segundo es que también la experiencia de desarrollo y de despliegue debe considerar y debe tener cierta experiencia en el uso de Kubernetes. Y el tercer punto o la tercera pregunta que debemos responder es si ya tenemos adoptada una estrategia de desarrollo basada en APIs, es decir, en integración de aplicaciones. ¿Por qué todo esto? Bueno, pues justamente porque de acuerdo a los últimos estudios, y esto es una encuesta llevada a cabo por Verizon, en donde analiza las últimas o algunas de las brechas de seguridad más importantes, y los dos grandes grupos que vemos que resaltan es que las identidades comprometidas son uno de los factores más amplios de uso por parte de los hackers. Y esto quiere decir que debemos tener cuidado con justamente esos repositorios de identidad y tenemos que ir hacia un modelo en donde la identidad solo exista mientras sea requerida y posteriormente poderla desechar. Pero nos debe llevar a este ritmo en donde debemos tenerla que poder crear de una manera rápida, fácil y confiable y al mismo tiempo en el momento que termina la transacción quizá destruirla. Y por el otro lado está el problema de los propios dispositivos, es decir, en muchas de las ocasiones, y aquí vemos cerca del 50% de las brechas de datos, de acuerdo a esta encuesta de Verizon, tiene que ver con los servidores web comprometidos, es decir, los aplicativos web a los cuales se les ha injertado algún tipo de código que empieza a extraer información sin que el usuario o el administrador de la aplicación se den cuenta. Entonces, esto definitivamente nos lleva a considerar que sí queremos una mayor relación con los clientes, definitivamente, pero para eso requerimos, insistimos, en un cambio fundamental de esta arquitectura de seguridad y de identidad hacia adelante. En otra vista, pues, si nos permiten, el parámetro como nosotros los vemos es que tenemos que empezar a integrar las diferentes capas a través de estas interfaces de programación entre aplicativos. Y eso debe extenderse incluso hasta la nube, en donde ya sea que tengamos infraestructura rentada y ahí tener nuestros servicios, o incluso que consideremos ya el software como servicio que estemos utilizando para llevar a cabo nuestras funciones de negocio. Así que innovar en los productos y servicios para el cliente nos lleva también a considerar este cambio en la arquitectura de seguridad e identidad. Desde otro punto de vista, ¿no? Un punto de vista como más interno, los servicios de identidad nos deben permitir y deben permitirse ser embebidos en los ambientes de aplicaciones. Y aquí podemos ver cómo debemos crear déjenme llamarlo así, un campo completo entre las identidades, cualquier identidad, y las aplicaciones, digamos cualquier aplicación. Y desde el punto de vista, desde el propio desarrollo de la aplicación, la entrega hacia los ambientes de operación y la producción misma de los sistemas, deben ser capaces de poder utilizar estos servicios de identidad en cualquier punto y nuevamente bajo las nuevas normas que se han establecido para asegurar las identidades de los usuarios, de las empresas y de las transacciones. Así que, como ven,
todo nos lleva a poder definir esta nueva arquitectura. Desde el punto de vista de Broadcom, con los productos de la línea Symantec, hemos venido trabajando de una manera importante para poder llegar a ofrecer esta nueva arquitectura. Y lo primero que podemos decir es que hoy, más que nunca, pues podemos hacer uso y referirnos a estos principios que se han extendido de una manera muy importante en el mercado y que tienen que ver con esta dinámica, este modelo que se llama de cero confianza o zero trust. Y lo primero es que debemos poder identificar a cualquier persona, desde cualquier dispositivo y desde cualquier red, y ahí lo voy a enfatizar, no solo es el dispositivo, sino también la red misma y también cualquier aplicación. Pero aquí la diferencia es que no solo es identificar al usuario, sino que hay que agregar datos contextuales que nos permitan revisar el riesgo que está corriendo el usuario, porque puede ser que el usuario que se está presentando es un usuario, como veíamos, al que le robaron las credenciales. Este tipo de campañas de robo de credenciales ya no solo afectan a las organizaciones que guardan las credenciales, y lo hemos visto a lo largo de la historia, cómo se presentan y se documentan ataques a las propiedades en Internet. Y la primera nota importante es, se robaron varios miles o millones de identidades de los usuarios que utilizan esas plataformas. Y por el otro lado, también, no me dejan mentirlo, cada vez vemos más ataques que llegan de manera personal, en donde a través de algún correo o de algún mensaje de texto o vía WhatsApp, nos llevan a una página falsa para validar identidades, ya sea del banco, de mi correo electrónico, o porque tengo alguna suscripción vencida o algún cargo fraudulento que me están haciendo. Y entonces eso nos lleva a que, queriendo resolver el problema, nos estamos exponiendo, entregando nuestras credenciales hacia los usuarios. Entonces, cuando un hacker tiene tus credenciales, es muy difícil para las organizaciones que tienen que validar esas credenciales decir que no eres tú, si la credencial es válida y el usuario también. Por eso es que es importante agregar toda esta parte contextual y que reconozca los riesgos que se están presentando, y eso se tiene que estar monitoreando de manera continua. Y aquí vamos a ir viendo justamente los pasos que hay que cuidar para poder asegurar estos principios de cero confianza que hay que aplicar de ahora en adelante. El primer paso es positivamente autenticar al usuario. Y ahí se han establecido diferentes condiciones, y ya es muy común hoy considerar no solo una primera autenticación que tendría que ver con un password y un usuario, sino una segunda o hasta una tercera autenticación, es decir, considerar múltiples factores de autenticación. Y eso ya empieza a involucrar también, gracias a los estándares con los que contamos hoy, esquemas como autenticación biométrica, ya sea por el rostro, la huella dactilar, la voz, etcétera. Pero entonces debemos llegar al punto en el que positivamente podamos identificar que el usuario que está enfrente o iniciando la transacción es quien dice ser, y posteriormente vamos al siguiente paso. En el siguiente paso es continuamente estar creando o haciendo que la autorización de esa identidad no cambie en sus condiciones, ¿no? Es decir, el usuario entra, está trabajando y supongamos que la máquina del usuario está comprometida. Pero entonces un hacker podría estar viendo esa sesión y quizá empezar a crear algunas condiciones o algunas llamadas diferentes a las que el usuario originalmente o cotidianamente hace. Y ahí es donde empieza esta revisión y monitoreo continuo. Entonces, continuamente hay que estar autorizando este acceso, y es parte de lo que la nueva arquitectura debe considerar. Y posteriormente, de manera automática, basada en estas dinámicas de riesgo, estar autorizando o denegando o ajustando la autorización pertinente, ¿no? Entonces, si un usuario tiene un cierto historial, se conecta siempre de cierta máquina y de pronto empezamos a ver
que hace operaciones que cotidianamente no solicita, como varios retiros o transferencias de una manera no usual. Entonces, poder ser capaces de desautorizar esas transferencias o esas operaciones, o usuarios que empiezan a comprar de manera excesiva en sitios en internet, etcétera, hay que ir automáticamente, el sistema debe poder denegar ciertas operaciones y permitir las que se consideren verdaderas, insisto, basados en el análisis de los riesgos. El cuarto punto, que no es menos importante y tiene que ver con todo lo que hemos estado platicando, es que hay que continuamente monitorear estas actividades. Y de ahí es donde podemos sacar el historial del que hemos estado hablando. El historial de un usuario en su banca en línea, el historial de un usuario en compras en Internet, el historial de un usuario en navegación, y eso es algo que en términos de historiales hemos visto y hemos conocido, pero ahora hay que agregarlo e integrarlo precisamente en este mundo de la autenticación en la transaccionalidad que el usuario hace, que el cliente hace, o incluso que los dispositivos, sabemos hoy que hay algunos dispositivos como Alexa o como ciertos controles que podemos ya implementar en nuestras fábricas, en nuestras oficinas o incluso en nuestras casas, que puedan estar haciendo algunas llamadas en automático para continuar operando de una manera, digamos, sin problemas. Entonces, el monitoreo de las actividades es uno de los puntos también importantes dentro de estos principios para podernos alinear a Zero Trust. Y por último, de manera rutinaria, hay que revisar y certificar cada uno de estos puntos de autorización, es decir, los entitlements, como le conocemos, ¿no? Para asegurar que los usuarios están realmente accediendo a lo que tienen que acceder. Dicho de otra manera, asegurar que tenemos el menor privilegio necesario para hacer la operación que requerimos. No privilegios excesivos ni superiores a los requeridos, sino los justos. Y esos a lo mejor hay que irlos revisando y justamente bajo este principio, ajustando de acuerdo a lo que se requiera. Esto me hace pensar, por ejemplo, en algunos bancos, al menos acá en México, seguramente en varios de los países ya lo se ha habilitado. El uso de las tarjetas de crédito ya es posible bloquear las tarjetas, el usuario, cada uno de nosotros, de acuerdo a la relación que tengamos con nuestras instituciones financieras, podemos bloquear algunas tarjetas para evitar que se haga fraude, ¿no? O están creando estos códigos de validación eh, dinámicos también para que no sea un solo código el que se tenga que validar, porque cada transacción tiene cada código. Entonces, todo esto va, si se dan cuenta, va reforzando estos principios y una arquitectura completa basada en estos nuevos modelos que tenemos, pues nos debe ayudar justamente a prevenir una catástrofe, porque al final del día todo esto se ha visto que genera problemas serios en la industria. Y regresamos a la arquitectura vista ya desde un punto de vista de los bloques que tiene que ver, ¿no? Entonces, por un lado tenemos las identidades, por otro lado tenemos las aplicaciones, en un tercer grupo tenemos los canales, ¿no? Que ahí es donde integramos el tipo de conectividad y la forma como se accede. Y la última es los deployments o los despliegues que podemos hacer de las nuevas versiones que tengamos de nuestros servicios que estemos ofreciendo. Cada uno de estos bloques debe poderse integrar a través de estos cuatro, lo ponemos como rectángulos horizontales, es decir, que tienen que poder tocar cada uno de estos puntos. El primero es, debemos tener un conjunto rico de llamadas o de servicios, tanto de seguridad como de identidad, que, insisto, se puedan utilizar y puedan llegar a cada uno de estos modelos. Aquí me hace pensar, por ejemplo, en algunos estándares como FIDO, ¿no? Si lo saben, lo conocen, es el que hoy permite que podamos utilizar las huellas dactilares o el rostro a partir de una verificación biométrica desde nuestro dispositivo móvil o donde tengamos algún lector de estas características, pero en donde, por ejemplo, la identidad en ese modelo, la identidad nunca sale del dispositivo, siempre está en manos del usuario.
nunca está en manos del proveedor de servicios o del que ofrece la solución. Y eso le da un marco de seguridad a la transacción de una manera importante. Entonces, tener un conjunto rico de este tipo de interfaces es algo que debemos considerar. El segundo nivel en este sentido, en estas capas de la arquitectura, es poder tener una administración de políticas que sean, que sean conocedoras, que tengan como contexto los riesgos y por supuesto eso nos debe llevar a tener una maquinaria que nos permita generar e identificar esos riesgos. Y aquí ya empezamos a hablar de condiciones, incluso de inteligencia artificial o lenguaje de máquina, que nos den estos parámetros, que nos ayuden a identificar cuando un usuario está haciendo algo que es común para el usuario o cuando un usuario empieza a ser o se empieza a comportar como alguien diferente de él mismo. Entonces, es bien importante agregar esta capa de administración de riesgos y nos lleva a la tercera, que es la administración de los tokens o de estas llaves de confianza, ¿no? Que, insisto, en la medida en la que podemos hacer más dinámico esta administración de estos tokens, para cada transacción vamos a hacer que las transacciones puedan ser cada vez más seguras en cada momento y que además no estemos dejando puertas abiertas, codificando tokens en las aplicaciones que alguien pueda cachar y utilizar para poder mandar llamar otro tipo de operaciones o transacciones que para los sistemas pueden ser válidas porque el token es válido, pero que no son originadas directamente por los usuarios. Entonces, la administración de las confianzas de forma tokenizada. La siguiente capa tiene que ver con la inteligencia o el análisis de inteligencia basados en los esquemas de relacionamiento de todos los puntos que vemos arriba, ¿no? Las identidades, las aplicaciones, los canales y el tipo de deployment que se haga. Es decir, debemos poder tener estos esquemas y poder hacer análisis sobre cómo estas relaciones empiezan a, a entrelazarse entre ellas para que basados en esa inteligencia también podamos alimentar de cierta manera estos riesgos que tenemos que priorizar y que podamos al mismo tiempo generar los tokens y administrar los tokens de confianza que se requieran. Y por último, y no menos importante, es que debemos considerar que esto puede ser utilizado desde la nube. Y un esquema basado en la nube de estas características hoy se puede pensar bajo el esquema de microservicios. Son microservicios de autenticación que puedan llamarse desde cualquier aplicación en cualquier lugar, ya sea en una nube pública o en una nube privada, y que pueda darnos todo este beneficio, insisto, a través de las relaciones. Con esto, lo que estaremos generando precisamente es extender la arquitectura clásica de administración de identidad de accesos. Podemos soportar las nuevas arquitecturas que ahora son más programáticas, es decir, que puedan tener esta contextualización del momento en el que tenemos que llevar a cabo la transacción, hacer la autenticación y la validación en función de los riesgos existentes, que además se pueda dar soporte a los recursos que hoy están mezclados tanto en la nube como on-premise. Y entonces algunos de los conjuntos, ya sea de datos o de servicios, los tomamos de una parte, digamos, de la nube y otros de los servicios que ya tenemos en on-premise y hacemos una mezcla de todos estos recursos para poder ofrecer ante el usuario una interfaz que le permita, decíamos, hacer sus interacciones cada vez más rápidas y más sencillas. Y por último, y no menos importante tampoco, es poder hacer realidad el modelo de Zero Trust a través de los controladores adaptativos basados en riesgo. Entonces, una arquitectura de esta naturaleza, hoy es posible crearla. Es importante considerarla como algo inherente hoy en nuestras interacciones con clientes y proveedores y que lo que nos va a llevar es a cumplir estos objetivos de negocio que listamos de esta manera. Hablando desde el punto de vista de la experiencia del usuario, vamos a hacer que el usuario se sienta más contento trabajando con nosotros y le podremos ofrecer capacidades como situaciones ya en donde no requiera un password, es decir,
autenticación de tipo biométrico o de otras nuevas que están generando. Desde el punto de vista de la agilidad, vamos a poder adaptar las condiciones del negocio a las condiciones del mercado, y eso, las capacidades que lo respaldan es tener una integración nativa a la nube para poder hacer un deployment en donde sea, y obviamente pues el soporte a estos estándares abiertos que se han venido proponiendo. Desde el punto de vista de Zero Trust, tenemos la facilidad de proteger la información en un mundo que hoy podemos decir ya es sin perímetros. Y esto, la capacidad que nos soporta para ello es precisamente esta autenticación continua basada en riesgo para verificar tanto a los usuarios como a los dispositivos y los canales desde donde se conectan. Tenemos el tema de la innovación, en donde lo que se busca es habilitar una mayor velocidad de desarrollo y la productividad del desarrollo mismo. Y la capacidad que nos va a soportar esto es justamente una arquitectura basada en APIs y en estándares abiertos. Tenemos un par de renglones más. El primero es multicanal, y es precisamente que el usuario puede interactuar desde cualquier dispositivo o en cualquier lugar donde se encuentre. Y eso tiene que ver con estas identidades o este modelo de análisis de identidades basado en relaciones. Y por un segundo punto de capacidades es que se podrá en algún momento considerar traer tu propia identidad, es decir, que el usuario proponga su identidad, que es parte de lo que estamos viendo hoy en esta evolución de los biométricos. Y por último es la integración y la validación de la integración de identidades, pensando fuera de la caja, ¿no? Pensando fuera de, out of the box, como dicen los americanos, ¿no? Es decir, poder llegar a un modelo en donde podamos, sin demeritar lo que queremos hacer, tener siempre transacciones completas, correctas y bien validadas. Y el último punto en este sentido es que podamos hacer y utilizar una multiplataforma, y eso es poder extender la infraestructura que hoy tengo y obtener y abrazar nueva infraestructura que me pueda salir más rentable para el negocio. Y entonces, de esta manera ya hablábamos cómo extendemos o debemos poder extender las aplicaciones actuales y la infraestructura actual llevada a la nube de una manera o soportada de una manera nativa. Y con esto, bueno, estamos prácticamente por cerrar nuestra participación con ustedes, amigos, y lo que queremos es, definitivamente estos son modelos que se han venido trabajando a lo largo del tiempo. Hay algunos analistas que han venido proponiendo diferentes modelos o diferentes esquemas, uno de ellos los que se ven aquí en la pantalla, y de los cuales empiezan ya a identificarse algunos de los líderes. Y bueno, Broadcom es orgullosamente uno de estos líderes reconocidos en el mercado para poder llevar a cabo esta transición en la arquitectura de la administración de las identidades y de los accesos. Así que bueno, con esto pues les agradecemos de manera específica a todos y cada uno de los que de los que participan en estos Tech Days o los que vean las transmisiones. Estamos a sus órdenes. Les reitero mi nombre, Eduardo Rico. Me localizan en eduardo.rico@broadcom.com, y ahí con mucho gusto podremos responder a sus preguntas o revisar algún escenario que tengan ustedes previsto para resolver en sus próximas interacciones, tanto de aplicaciones como de negocios, para poder validar todos estos esquemas de identidad con ustedes. Les agradecemos mucho su tiempo, nos da mucho gusto participar con ustedes, y nuevamente les reiteramos que tengan un buen resto de la temporada. Gracias.